Buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a iniciar con la actividad correspondiente a quinto EGB, asignatura Lengua y Literatura, con el tema tipos de narrador. En primer lugar, debemos saber que narrador se le conoce a la persona que narra, valga la redundancia. ¿Qué significa narra? Que cuenta cualquier tipo de texto escrito mediante el lenguaje oral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso yo podría ser un narrador porque estoy dictando una clase. O tal vez el abuelito que le diga el cuento de la dama tapada, o tal vez de alguna entidad ancestral, qué sé yo, el cuco, el fantasma, la persona anciana que le cuenta eso es el narrador. ¿Ok? Antes de ello vamos a ver un poco de los temas que vimos anteriormente. Esta unidad corresponde a lo que es el cuento popular. Estuvimos viendo unas características del cuento popular. Al igual que en en varios tipos de texto, podemos encontrarnos que las partes son similares. Por ejemplo, en el cuento tenemos que las partes son el título, el inicio, el nudo y la finalización o desenlace. Aquí, en cambio, podemos ver cómo, aparte del nudo conflicto, también se caracteriza lo que es el desarrollo y la resolución del conflicto en este caso. ¿Sí? Entonces, de igual manera, realizamos unas pocas actividades y vimos cuáles son las características del cuento popular. El cuento universal, por lo común, es bastante extenso. Por ejemplo, el cuento universal, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel y muchos otros más. A diferencia de un cuento popular que es corto y está adaptado específicamente a la persona que cuenta y al lugar, al contexto donde se ha contado este cuento, valga la redundancia. A eso se le llama un cuento corto, un cuento popular. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, aquí ya vimos lo que sería las partes del cuento. Y realizamos una pequeña lectura y completamos las actividades presentes. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. En esta imagen, ¿qué podemos observar? Podemos observar una narración en el cual podemos ver en una imagen unas personas luchando contra entidades bastante extrañas y otro evento, por ejemplo, un nativo con una lanza. Esto podemos manifestarlo de forma simbólica. El baúl se podría decir que es el conocimiento de la persona, del anciano, ¿sí? Y él es el que cuenta todo ese tipo de historias, el famoso cuento popular. Ante lo cual nosotros como somos jóvenes o ustedes como niños llama la atención. ¿De acuerdo? Vamos en la parte de reflexión. Reflexionó, lee el texto que narraba el abuelo a sus nietos y compara esta situación con lo que sucede en la casa. El abuelito cuenta a sus nietos. En mis tiempos, toda mi familia pasaba momentos muy entretenidos cuando nos sentábamos a saborear un delicioso chocolate de ambato y a contar cuentos de fantasmas y hechos extraordinarios. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Anteriormente, como podemos observar, antes de que llegue la tecnología a los hogares, no había nada más satisfactorio que sentarse en familia y escuchar historias no necesariamente reales, podrían ser ficticias, pero que llamaban la atención de los niños. Lastimosamente, hay que hacer lo posible por recuperar este tipo de costumbres, ya que en la actualidad estamos invadidos de tecnología. Imagínense, vean cómo menciono, sentarse junto a familia a saborear un chocolate, algo que lastimosamente en la actualidad no se hace porque estamos tan eh, inmiscuidos en el tema tecnológico y lastimosamente es un mal necesario porque ahora todo es tecnología, es comunicación instantánea, como lo que estamos haciendo en este momento. ¿De acuerdo, chicos? Una vez mencionado esto, y de igual manera ustedes tienen que reflexionar por su parte, ¿sí? Porque yo hablé en este caso de mí. Ustedes también tendrían que reflexionar si han tenido tal vez ese tipo de situaciones para con sus abuelos, que son las personas quienes han escuchado historias de los abuelos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de comprensión.
Vamos a dar una pequeña lectura. Y como les acabé de mencionar, narrador es la persona que cuenta el cuento, que narra el cuento, que relata el cuento, ¿sí? Como lo vimos acá arriba. El abuelito es quien con su baúl que viene simbolizando el conocimiento, la experiencia, relata esto a sus nietos, ¿sí? Vamos a dar lectura. El narrador es la persona que relata el cuento. Es muy importante, pues sitúa a los personajes en un tiempo y lugar determinados. Su tono de voz y gestos nos hacen vivir la historia. Además, es el encargado de presentar a los personajes y describir cómo son físicamente y cómo es su modo de ser. Presenta el conflicto y muestra cómo lo resuelven los personajes. El buen narrador despierta tu curiosidad por saber qué harán los personajes para superar las dificultades y te motiva a escuchar o leer la historia hasta el final. Aquí también nos da la pauta para entender que el narrador, como narrador, valga la redundancia, debe saber captar la atención de la persona que le escucha. No es necesariamente que una persona sepa el cuento y para cumplir con que le escuchen hasta el final, tiene también que tener el gesto dramático, ¿sí? O los movimientos corporales cuando mueve las manitos para explicar algo, temas así por el estilo, ¿sí? O incluso, aunque no lo crean, ya ahí es donde vuelvo a reiterar lo que es un cuento popular, narrar, aumentar hechos al cuento con la finalidad de llamar la atención. Si, por ejemplo, yo digo que el cuco vive en los montes, entonces para que el niño haga caso, yo puedo decir, el cuco vive en los montes y se lleva a los niños que se portan mal. ¿Se dan cuenta? Entonces aumenté un poco, con la finalidad de cumplir un propósito que sería en este caso la disciplina de los niños, el que los chicos hagan caso, un ejemplo nomás, ¿no? Tipos de narrador. Continuemos, ¿ok? Protagonista. Protagonista se le llama a la persona principal, al personaje en el cual gira la gran mayoría de una historia. Por lo común, el protagonista narra en primera persona, yo, ¿sí? Y solo sabe lo que ve. El protagonista solo tiene orientación a lo que él puede observar según el cuento. Testigo, en cambio, es un personaje o ente externo. O sea, no es quien le suceden las cosas, sino es quien observa, como hemos escuchado actualmente. Un testigo, ¿qué es un testigo? Alguien que solo observa, que conoce algo. Narra en primera o tercera persona y solo sabe lo que ve y oye. Obviamente por algo es testigo. Omnisciente es un ente externo. Narra en tercera persona, siempre hacia los demás. Ella hizo esto, el fantasma llegó y asustó a los niños. Estoy hablando de él, estoy hablando en tercera persona. Y lo sabe todo, por lo común es la persona que como está en todos lados sabe qué es lo que pasó en el cuento. ¿Sí? Aquí abajito tenemos unos pequeños ejemplos. Cuando acababa de cumplir 9 años, emprendí la primera gran aventura de mi vida. Mi madre había escogido una escuela en un lugar muy lejano a nuestra casa. Como pueden darse cuenta, está hablando de ella en primera persona. Estoy hablando en este caso de mí. Emprendí. Estoy hablando de mi persona, de mi vida. Primera persona. El ejemplo del testigo. Un ave misteriosa visitó la finca y buscó abrigo en los árboles frondosos. Tenía un plumaje rojizo y un gran pico. Estoy hablando de la persona, de ella. Soy un testigo, estoy observando cómo era el ave. ¿Sí? Y omnisciente. Los chimpancés bajaron de los árboles. Se les hacía agua a la boca. Pensaban en silencio cuántas bananas comería cada uno. Es un personaje externo, el personaje omnisciente. Yo solo hablo lo que estoy observando, lo que veo. En ese caso estoy viendo los chimpancés y veo que pienso que tienen hambre debido a que se les ve con ansiedad. Por eso es que se menciona que lo sabe todo, porque piensa en realidad. ¿De acuerdo? Continuemos. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos, ¿sí? Para aplicar. Uno, explica que conoce sobre un puma y un jaguar.
y realiza una comparación entre los dos animales. Si no los conoces, puedes buscar en internet imágenes de ellos y compararlos. Lee estos cuentos populares y analiza las características literarias. El gran puma es el uno y el hombre que se convirtió en jaguar el otro. El uno es una adaptación de un cuento quichua, originario de la sierra, y el cuento popular Cayapa, en la región costa, específicamente de Esmeraldas. En la antigüedad existían pumas enormes en la selva. Un joven valiente logró cazar uno, le cortó la cabeza y la llevó a su casa. Nuevamente salió a cazar y sintió que era un inmenso animal lo perseguía. Era el espíritu del puma cazado, que quería vengarse. Al oír los gritos del joven, su padre tomó una cerbatana y se convirtió en puma para defender a su hijo. Se encontraron entonces ambos animales frente a frente. El taita puma venció al guagua puma en un terrible combate, y a la tarde regresó a casa con su hijo. El hombre que se convirtió en jaguar. Cuentan que hace muchísimos años en la selva de Esmeraldas vivía un matrimonio indígena. Durante el día el hombre permanecía sin camisa cerca de la casa, pero para salir a cazar en la noche se ponía camisa colorida y moteada. Era un cazador implacable, mataba muchos animales y comía grandes cantidades de carne cruda en el mismo lugar de sus andanzas. Cuando volvía a su casa entregaba a su esposa una pequeña porción de carne, que apenas alcanzaba para su alimentación. Mientras la mujer pasaba necesidades, él disfrutaba de sus festines solo. El hombre empezó a extender el tiempo de sus cacerías de 2 a 5 días, hasta que cierta vez nunca más regresó a su casa. En su lugar apareció un jaguar con la piel color al de la camisa del cazador. ¿Qué es lo que podemos observar aquí en características literarias? Básicamente, observamos que son cuentos cortos, ¿sí? Cuentos cortos y acordes según al lugar donde se encuentra el contexto, ¿sí? Mientras en el primero habla acerca de un espíritu que quiere vengarse, en el otro habla acerca del sentimiento de egoísmo. Y tanto así que el exceso le hizo convertir al ser en un jaguar, ¿sí? Vamos acá abajo. Completa el cuadro con semejanzas entre los dos cuentos. Las semejanzas es que, como podemos observar, el puma y el jaguar son animales mamíferos felinos, ¿sí? Entonces, en cuanto a semejanza, estamos hablando de un título con dos animales de la misma familia, no especies, son diferentes, ¿no? Animales de la misma familia, esas son semejanzas. ¿En qué se parecen? Los personajes son felinos, ¿sí? Son animales que les gustaba cazar en este caso, ¿sí? Son los que les gustaba cazar. El narrador. Siempre el narrador aquí, como ustedes pueden darse cuenta, hablan en terceras personas. Sería un narrador omnipresente. Y escenarios, la naturaleza, porque mientras el uno estaba en la selva con la cerbatana, de igual manera pasaba acá, ¿sí? Se encontraban en la selva. Y por último, dibuja los personajes. El primero sería un puma y el segundo un jaguar, ¿de acuerdo? Y entonces tengamos en cuenta eso como resumen, ¿sí? Para retroalimentar, o sea, para recordar un poquito el cuento popular es corto, ¿sí? De igual manera tiene personajes, tiene inicio, desarrollo y final o desenlace, ¿sí? Pudimos observar también la historia, ¿sí? Los tipos de narrador, por ejemplo, el narrador, protagonista, testigo y omnisciente. Aquí de igual manera tenemos un narrador, testigo, más que nada ambos son narradores omniscientes porque se encuentran eh, o realizando conocen todo acerca de este tema, sí, por eso es omnisciente, ¿de acuerdo? Y al final vamos a dibujar los protagonistas de los animales, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar como actividad.
las actividades de la página 51. Y en el cuadernito vamos a colocar, en un cuadernito o en hoja, depende de lo que dispongan, vamos a dibujar el cuadrito de los tipos de narrador, que este momento voy a subrayarle para que puedan tener una idea de qué es lo que van a hacer en el cuadernito, ¿sí? Esto van a copiar en el cuaderno. De paso va a servir a modo de repaso y de resumen. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, vayamos cumpliendo las actividades. Tengan en cuenta que ya está, ya mismo se pasa lo que son notas y no es correcto de que se queden sin notas. Observamos el video, orientémonos en la clase, observemos bien el video y si tienen alguna duda, escríbanos por la pestaña de comunicados o por el chat que queda habilitado. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, quedamos hasta ahí y no olviden mencionarnos si existe alguna inquietud que ustedes requieran. Eso es todo, chicos, y nos estamos viendo en una próxima clase. Que tengan un excelente día y hasta luego. Mucha suerte.